Los recientes incidentes de ciberseguridad han evidenciado un crecimiento exponencial con un nivel cada vez más sofisticados y nuevos actores de amenaza más especializados. Los expertos en ciberseguridad recomiendan aplicar controles en la organización, pero existen métodos eficaces que garanticen la consecución de los objetivos organizacionales de manera cibersegura y que realmente agreguen valor a la organización. Hola, mi nombre es Rafael Ovalle y esto es Diario de un Hacker. El día de hoy tenemos un invitado de honor, el señor Anthony Cruz, ingeniero Anthony Cruz, especialista en gobierno, auditorías, ciberseguridad y gestión de sistema de gestión de seguridad de la información. Anthony, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Ovalle? Un placer nuevamente estar por aquí, ¿verdad? Que vamos a conversar con estos temas bastante interesantes, como lo es el sistema de gestión de seguridad de la información basado en la norma ISO 27001. Este sistema Anthony, tiene escúchame, inicios, sí, bájate un poquito el micrófono, que no te apreciamos bien. y ahora, ¿me escucha mejor? Ahora sí, perfecto. Bien, perfecto. Entonces les decía que el sistema de gestión de seguridad de la información diríamos que tiene bastante tiempo en el mercado, desde los años 2000, tenía ya otro nombre y fue evolucionando hasta donde estamos ahora. Excelente. Anthony, ¿cómo se llamaba antes, en el año 2000? En el año 2000 se llamaba BS 477, si mal no recuerdo, algo por el estilo. Excelente. eh, pero fue evolucionando hasta este nivel donde se encuentra ahora, el cual evidentemente le ha brindado básicamente a toda la industria de la tecnología buenas prácticas que ciertamente se han ido aplicando en los últimos años. Excelente, Anthony. ¿Y qué es un sistema de gestión de seguridad de la información y cómo esto realmente puede agregar valor o aportar valor a la organización? Porque nosotros, como dije en el inicio, hay muchos especialistas que le dicen, miren, tienen que aplicar más controles, pero quizá no estamos viendo desde el punto de vista estratégico, no lo estamos abordando desde el punto de vista estratégico, ni desde el punto de vista de gobierno. Entiendo que un sistema de gestión de seguridad de la información pudiera darnos ese enfoque para implementar ya de manera más objetiva y consciente, digámoslo así, los controles organizacionales. Háblame un poquito de eso, Anthony. Claro, es importante, ¿verdad? Tomar en consideración que la 27001, como tú mencionas, hace mucho énfasis en lo que son controles organizacionales y la alta gerencia. Es decir, la alta gerencia debe estar informada y documentada de los diversos elementos que se van a implementar en el sistema, sobre todo de que esos elementos que se implementen estén enfocados a la organización, estén enfocados a lo importante. Es decir, si tenemos 114 controles disponibles o 114 controles, por decir un ejemplo, de la norma, que realmente se apliquen lo que son necesarios a los procesos organizacionales que ayuden a cumplir los objetivos de los mismos. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápidamente de algo que es importante para una organización. Para Amazon, algo importante podríamos decir que es la página web, ¿verdad? Se supone que nosotros debemos aplicar todos los controles de la página web y sus diversos elementos como base de datos, firewalls, además de segmentación de red, todos los controles necesarios se deben aplicar a Amazon, que ayuden a Amazon a mantener disponible y que ayuden a mantener de manera íntegra y de manera confidencial las informaciones que se alojen, las informaciones que se procesen y todas las informaciones que se manejen dentro de Amazon. Es importante. Habla acerca de los activos, digamos, lo crítico dentro de la organización, que debemos de aplicarle los controles. Antes de nosotros aplicar, hay una metodología para nosotros definir cuáles son esos activos críticos
y que realmente debemos de enfocar nuestros esfuerzos, la aplicación de nuestros controles. Obviamente, aplicar un control requiere un recurso. Quizás nosotros pudiéramos enfocar, aplicar un control, quizás en algo que no vale la pena a nivel de costo-beneficio, quizás vale la pena aplicar un control o quizás estamos súper poniendo, digámoslo así, ese valor de ese control a un activo, un recurso que quizás no lo necesite. ¿Qué metodología entonces nosotros pudiéramos enfocarnos para poder determinar cuáles son los activos críticos y necesarios para la organización que nosotros debemos de enfocarnos para protegerlo? Claro, existen pasos esenciales y dentro de este paso esencial, principalmente en la ISO 27001, utilizando también otros marcos de referencia, como lo es la ISO 31000, que nos enfocamos en riesgo, es el proceso de evaluación de riesgo. Este proceso de evaluación de riesgos, enfocado por ejemplo en la ISO 27000, debe de, como todos los procesos, debe identificar los activos. Debe identificar cuáles son esos activos importantes para Amazon, cuáles son esos servidores importantes, cuáles son esas locaciones importantes, qué controles necesita y demás. Tú identificas los activos. Luego de identificar los activos que tienes, lo clasificas, lo catalogas como importante, menos importante o confidencial o no confidencial. Luego de eso, tú evalúas las amenazas y vulnerabilidades. Es decir, existen, para definirlo, ¿verdad?, de manera sencilla, una amenaza es un elemento que puede aprovechar o puede explotar una vulnerabilidad y por eso debemos estar atentos y evaluar en qué tenemos o qué posible cosa puede ser una amenaza. Por ejemplo, una denegación de servicio puede ser, ¿verdad? Técnicamente una amenaza que puede explotar una vulnerabilidad de un servidor web que no tenga los controles del lugar o no tenga los controles necesarios, no tenga un WAF, un Web Application Firewall, ¿verdad?, que proteja ese portal web. Además de esto, ¿verdad?, estamos definiendo parte de la metodología de evaluación de riesgo, debe de evaluarse el impacto y la probabilidad. El impacto es lo que puede ocasionar o lo que puede ocurrir, volviendo al ejemplo de Amazon, ¿verdad? Lo que podría ocurrir en términos de impacto para Amazon. Puede ocurrir un impacto reputacional, puede ocurrir un impacto financiero, entre muchos otros impactos que pueden, de cierta manera, desmeritar la empresa, ¿verdad? Porque Amazon, su principal fuerte es el brindar el servicio a la página. Y adicional a esto, la evaluación de la probabilidad. La probabilidad tiene muchas fuentes de información. Dentro de las fuentes de información puede ser la parte de la revisión de los incidentes de seguridad, verificación de los incidentes en el entorno, porque es importante no solamente encapsular en las cosas que nos pasan adentro, sino en las cosas que están pasando afuera. Y por último, luego de, ¿verdad?, de evaluar impacto, probabilidad, se evalúa el riesgo, ¿verdad?, que eso se hace por medio de la evaluación, ¿verdad?, de todos estos elementos antes mencionados y nos da el nivel de riesgo, si es alto, medio o bajo. Y esto es el criterio del riesgo o el apetito del riesgo que nos dice, bueno, mira, si tu riesgo es alto, aplícale un control, aplícale o implementale un tratamiento de riesgo para poder reducir ese riesgo alto a un riesgo aceptable, a un riesgo medio. Esto en términos generales es la forma, la metodología, el mecanismo, el cual puede ayudar a las organizaciones a identificar los diferentes activos y evaluar los riesgos de los mismos. Es decir, que un control, pudiéramos decir que tiene como objetivo mitigar esos riesgos, es decir, disminuir esa probabilidad de que una amenaza se materialice y o también el impacto que pudiera causar esa posible materialización, digámoslo así, de esas amenazas. Excelente, Anthony. Una pregunta. ¿Qué entonces traería, digámoslo así, el sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cómo orquesta todo esto que tú estás diciendo? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de gestión de seguridad de la información? Claro.
Mira, el objetivo principal del sistema de gestión de seguridad de la información es implementar todos los elementos necesarios para cualquier organización. Es decir, el sistema es adaptable a cualquier organización. Hay algunas empresas, evidentemente, que se le dificulta un poco más implementarlo por un asunto de presupuesto, logística y demás, pero el sistema trae principalmente 10 elementos gerenciales. Dentro de estos 10 elementos gerenciales está la parte de las generalidades, los anexos, está la parte de la política de seguridad de la información, está la parte de la revisión por la dirección. La revisión por la dirección son estas reuniones dependiendo de la organización, trimestrales, semestrales o anuales, donde se revisa el sistema. Se establecen también objetivos de seguridad de la información o los famosos KPI. Estos objetivos se implementan, ¿verdad? Definiendo un criterio que le aporte valor a la organización. Un ejemplo de un objetivo para el mismo Amazon es mantener disponible en un 99 o un 99.9% los servidores críticos en Amazon. Eso podríamos definirlo como un objetivo. Luego, definir ese objetivo se definen o se describen planes de logro. Los planes de logro son diversas actividades coordinadas para poder lograr ese objetivo. Actividades coordinadas podría ser la actualización del antivirus, la actualización del software, la actualización del hardware, entre diversas actividades. Otra característica que tiene este sistema especificando, ¿verdad? Que existen dos versiones. Hay una que todavía está vigente, me parece, hasta el 2025, 2024. No estoy muy, no recuerdo bien, pero existe la versión 2013 de la ISO 27001 y la versión 2022. La versión 2013 fue bastante utilizada, hay empresas todavía certificadas en ella, las empresas pueden certificarse en la ISO 27001-2013, pero evidentemente tendríamos que irnos a lo nuevo, ¿verdad? Que es la 2022. Y el cambio significativo del 2013 al 2022 es que de los 114 controles que teníamos en el 2013, ahora tenemos 93 controles. Y diríamos, ¿por qué Bajaron, se redujeron los controles? exacto. ¿Verdad? Los controles se han reducido porque se han agrupado y se han agregado controles nuevos. Por eso ha ocurrido esta situación. Excelente. ¿Y quién emite, quién certifica una organización que sea ISO 27001? ¿Puede hacerse solamente por organización o también puede hacer una persona individual como profesional certificarse ISO 27001? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los organismos que Claro, realizan esto? mira, existen diversas empresas que certifican procesos. Hay que tener bien claro esto. La 27001 certifica procesos, más sin embargo no certifica la organización completa. Si yo como empresa quisiera certificar mi proceso de desarrollo de software y implementar una metodología de desarrollo seguro, yo contrato a una de esas empresas que ofrecen estos servicios. Un ejemplo de esta, ¿verdad? Sin valga la cuña, Aenor brinda este tipo de servicios Ujú. en este caso, con auditores especializados que van a las empresas, evalúan todos los controles y evalúan también el alcance, porque evidentemente el sistema debe tener un alcance que va a delimitar qué va a ser certificado y qué no, y cuáles son las ubicaciones físicas y demás. En cuanto a personas, tú puedes certificarte, eh, en este caso como lo estoy yo, en auditor líder, como auditor líder de la ISO 27001 o implementador líder. Existen también organismos que nos podemos dirigir a ellos, pero evidentemente para ser líder hay que tener ciertos años de experiencia, 4 o 5 años de experiencia, tanto en auditorías, tanto como implementación, dependiendo del rubro que estemos buscando. Importante mencionar que la ISO, ¿verdad? Es la Organización Internacional de Normalización y esta es la que confecciona con un grupo de profesionales esas mejoras que he ido mencionando. Y adicional a esto, la 27001-2022 trae consigo algunos controles adicionales o importantes como inteligencia de amenazas, y también trae controles para la nube, porque evidentemente no es muy diferente yo controlar un entorno en la nube con un entorno local. Un entorno local Claro. yo lo podría aislar,
Sin embargo, en un entorno en la nube, debo aplicarle controles mucho más exhaustivos por las características que tiene. Excelente. Una pregunta, Anthony. ¿Cómo puede ayudar la ISO 27001 2022 en el cumplimiento de las leyes, normas? Por ejemplo, en el sector bancario aquí, por ejemplo, nosotros estamos, el sector bancario está muy regulado. También últimamente el gubernamental con las leyes y y la ley de ciberseguridad y la normativa A7, por ejemplo, ¿cómo pudiera ayudar ISO 27001-2022 a la consecución de estas exigencias, de estas leyes, de estas normas? Claro que sí. Mira qué ocurre. 27001, cuando se implementa, debe de tomarse en consideración las cuestiones externas e internas, es decir, las partes interesadas. Si nosotros tenemos organismos reguladores, ¿verdad? Por ejemplo, como en el sector financiero, que tenemos un banco central, que tenemos una superintendencia de bancos, la ISO 27001 debe tomar en consideración todas esas leyes para que lo que se implemente con 27001 no superponga o no aísle o no remueva alguna de esas regulaciones. Entonces, luego de analizar la ley, se hace la adaptación si existiera, ¿verdad?, algún control o algo que pueda, en este caso, afectar esas partes interesadas, afectar esos son organismos reguladores, entonces 27001 debe adaptarse a la ley. Por eso, aunque, ¿verdad?, es muy difícil, por no decir imposible, de que 27001 pudiese afectar una ley, pero pudiésemos implementarlo en China y en China puede que exista una ley, por decir algo, que no permita o que 27001 vaya en contra. Entonces nunca puede ir un estándar por encima de la ley de cualquier país. Correcto. Anthony, quizás nos estén escuchando alguna organización, alguna empresa que quizás le hayan comentado, le hayan recomendado, digámoslo así, implementar ISO 27001 2022 para aquellas empresas que quizás ahora mismo tienen un poquito de incertidumbre en su implementación. ¿Cuáles pudiéramos citar al menos tres beneficios para esas organizaciones que le pudiera ofrecer la implementación de ISO 27001-2022? Claro. Número uno, va a brindarle una mayor protección de los datos de sus clientes, independientemente si es una empresa grande o pequeña. Número uno, protección de datos. Número dos, mayor disponibilidad y más en este mundo interconectado que vivimos, ¿verdad? Todos actualmente utilizamos el equipo celular al menos 40 veces al día. Entonces, esa dependencia de la tecnología, ¿verdad? Nos hace dependiente inclusive de la automatización de procesos. Entonces, si no automatizamos procesos, no digitalizamos las cosas, evidentemente nos vamos a quedar atrás. Y número tres, la data. Si nosotros tenemos información en sistemas como tal, pero esos sistemas no se actualizan, no se implementan controles, no se toman en consideración, por ejemplo, estas buenas prácticas, evidentemente puede traernos ciertos inconvenientes. Imagínense que una empresa pequeña se pierda toda la base de datos de las cuentas por cobrar de los últimos 5 años. ¿Qué ha Evidentemente, el pasado? impacto financiero, ¿verdad?, podría ser catastrófico y hasta podría llevarlo hacia la quiebra. Y ese sería el mejor ejemplo que yo le podría brindar de las tres cosas que podría ayudarle en cuanto a la mejora de la misma, en implementando ese tipo de normativas. Perfecto. Y en ese mismo tenor, esa misma empresa que, vamos, ya lo convencimos, le dimos una asesoría gratuita ahora mismo, pero ellos quieren saber un poquito más, por ejemplo, cuáles serían los pasos principales que ellos deberían de dar para lograr esa certificación. Claro que sí. Dentro de los pasos principales para esta normativa, primero es tener una política de seguridad. Esa política de seguridad debe estar documentada, debe estar difundida, debe estar informada a todos los colaboradores de la organización.
Número dos, tener una evaluación de riesgo. Aunque no sea la evaluación de riesgo perfecta, tener esa evaluación de riesgo y tener una mayor visibilidad de lo importante y lo que no. Y otra de las cosas que deberían tener en consideración es implementar registros de incidentes y adicional a esto, acciones correctivas. Siempre hay algo que mejorar. Y para eso existen las acciones correctivas, aunque a nadie le gustan que les pongan una no conformidad, ¿verdad? Ujú. Pero es importante siempre ir corrigiendo e ir mejorando continuamente. Tú sabes que hay una frase diciendo, apoyándote en eso que tú dices, hay una frase que dice, no hay nada tan bueno que sea tan bueno que no tenga algo de malo. Siempre hay oportunidades de mejora. Eso es así. Anthony, cuando hablamos de implementación de un sistema, obviamente estamos hablando de algún tipo de alineamiento al gobierno, a un gobierno corporativo, gobierno de TI, que el cual está alineado al gobierno corporativo. Y cuando hablamos ya de gobierno, obviamente estamos hablando de responsabilidades, de roles, de rendición de cuenta, entre otros. ¿Cuáles serían esos roles y esas responsabilidades que pudieran o que deben sí o sí definirse dentro de un sistema de seguridad de la información como lo es ISO 27001-2022? Claro, mira, dentro de los roles y responsabilidades podríamos irnos, ¿verdad?, por los perfiles como tal. Tú tienes que tener un perfil de cada persona, cuál es su responsabilidad. Tienes que definir cuál es el responsable del mismo sistema. Tienes que definir dentro de esos roles y responsabilidades quiénes son los propietarios de los activos. Tienes que definir cuáles son los roles para la gestión de incidentes, tienes que definir roles también para la operación tecnológica. Es decir, cuando hablamos de definir roles, debemos de definir quién es responsable de qué y documentarlo sobre todo. Si no documentamos esos roles, si no lo informamos esos roles y responsabilidades, evidentemente vamos a tener inconvenientes en la operación tanto de nuestra organización como del mismo sistema de gestión de seguridad de la información. Excelente. Tú sabes, Anthony, que en los últimos ciberataques realizados recientemente, nosotros hemos visto incidentes como robo de información, eh, hemos visto secuestro de información, los famosos ransomware, hemos Ransomware. visto un sinnúmero de ataques y de incidentes de ciberseguridad que en años anteriores quizás no estábamos tan acostumbrados a ello. Es lo que me trae a la pregunta de que si yo con una implementación de ISO 27001 yo pudiera dar frente a esos tipos de incidentes de ciberseguridad de manera proactiva en el momento también y de manera reactiva. ISO 27001 me pudiera apoyar, no sé, con algún tipo de requerimiento, algún tipo de implementación en estos tres tiempos que son sumamente importantes para las organizaciones. Por ejemplo, el de proactivo, el de poder ver con tiempo si hay en proceso algún tipo de ciberincidente. Obviamente el reactivo, que es el de contención, el de poder contener ese incidente y en dado caso de que se materialice, obviamente tener algún tipo de recuperación o algún tipo de continuidad, digámoslo así, de negocio. ISO 27001 pudiera apoyarme en ese proceso, me da las instrucciones adecuadas, me da las herramientas, me proporciona esos materiales que yo necesito para cumplir a cabalidad con estos tres tiempos antes, durante y después de un ciberincidente. Claro, mira, 27001 te brinda los requerimientos para poder cumplir, evidentemente, de los tipos de incidentes y sobre todo te define o te requiere, en este caso, un procedimiento formal para el registro de incidentes, es decir, para respuesta a incidentes en seguridad de la información.
Entonces, sí, te ofrece ciertamente, te ofrece los lineamientos y cabe destacar que 27001, para recordar, ¿verdad? 27001 te brinda el requerimiento. Ahora, el 27002 te puede brindar cómo tú puedes hacer ese requerimiento, que evidentemente va a alinearte. Mira, tú tienes que tener una herramienta de respuesta, tienes que tener una documentación, tienes que tener ciertamente debes de tener todo documentado para tú poder dar respuestas el antes, durante y después. Entonces sí, ofrece un procedimiento de respuesta a incidentes que evidentemente apoya a las organizaciones, sobre todo a las organizaciones que tienen madurez cero, ¿verdad? La madurez es el nivel que tiene una organización en la postura o frente a seguridad de la información. Esos requerimientos que te pide ISO 27001, ¿él te pide específicamente herramientas o son requerimientos agnósticos? Él recomienda directamente alguna herramienta open source, privativa, o simplemente él te dice, mira, tú debes de tener un SOC que haga esto y tal cosa. Eh, ¿Lo hace así directamente de una herramienta o lo hace de manera agnóstica? Lo hace de manera agnóstica, es decir, él no te dice implementa esto o haz lo otro. Él te dice, tú debes hacerlo, no importa cómo. Es decir, debes de hacerlo, debes de implementarlo, no necesariamente tienes que implementar herramientas. Si tú tienes maneras de contenerlo, si tú tienes manera de visualizar los firewalls, si tú tienes manera de, evidentemente, eh, gestionar esa acción, no dice implementa una herramienta. Evidentemente, para lo que es, por ejemplo, antivirus o para la respuesta a incidentes, si tú necesitarías un XDR, un EDR, ¿verdad? Herramientas puntuales para el antes, durante y después, pero él no te requiere o te obliga a implementar herramientas como tal. Él sí, vuelvo y te repito, te dice o te requiere que tú lo hagas. El cómo, bueno, ya tú tendrías que evaluar qué es lo que más te conviene, si es open source o si es licenciado. Perfecto. A la hora que una organización decida implementar ISO 27001 dentro de su organización, eh, esta ISO 27001 tiene algún aspecto regulatorio, es opcional y ya en dado caso cualquiera de los dos que sea el resultado, qué implicaciones pudiera tener la organización en dado caso no cumplir con el requerimiento de ISO 27001. En la actualidad, 27001 no es obligatorio, es opcional, pero sí te brinda ventajas competitivas frente a tus competidores, valga la redundancia, sí te da un mejor prestigio. Bueno, tenemos esta empresa, para poner un ejemplo puntual, tenemos este servicio de cloud certificado en 27001 versus este servicio de cloud que no tiene esta certificación. Posiblemente en el proceso de compra y contrataciones, digámoslo así, para cualquier empresa, una empresa podría ponderar más alguna entidad ya certificada en 27001 y sobre todo si maneja datos privados o datos de personas. Entonces, repito, no es obligatorio, pero sí sería recomendable por los beneficios antes mencionados. Bien, excelente. ¿Cuáles serán los requisitos de 27001 para una organización? ¿Cuáles serán los requisitos para 27001? ¿En qué Sí, ¿cuáles sentido? serían los requisitos para una organización Bueno, implementar ISO 27001? claro, mira, para implementar 27001, lo primero es que tiene que saber cuál es el enfoque, cuál es el alcance, qué es lo que quiere certificar. Número dos, tiene que hacer un diagnóstico de la madurez. Tiene que saber en qué nivel están. Es decir, si tienen los procesos o si tienen al menos algo documentado. Si una empresa está en cero, evidentemente su nivel de madurez es cero. Ahora, si la empresa, en función de la evaluación de controles, tiene un 30%, ya le quedaría de resto el 70% de los controles a implementar. Claro, cabe destacar, la implementación de controles no necesariamente es obligatoria al 100%. Si son 93, no quiere decir que tienes que implementar los 93. Para poner un ejemplo,
Si usted no tiene desarrollo de software en casa, in-house, usted puede omitir ese control documentándolo, diciendo, mira, no tenemos desarrollo de software en casa, pero sí hacemos contrataciones y sí tenemos un control para la evaluación a nivel de seguridad. Por ahí va el asunto, además de implementar todos los elementos de gestión, como mencioné al principio, que son 10 acápites, donde está la mejora continua, política de seguridad, entre otras acciones que pide. Entonces, los requerimientos son los 10 acápites de gestión y la evaluación de los 93 controles que tiene la misma normativa. Anthony, ISO 27001 me garantiza a la organización que ya implementado no vaya a haber ningún tipo de hackeo, donde pudiera, en dado caso, donde pudiera darse algún tipo de debilidad. Es decir, ISO 27001 me blinda mi organización ante los hackeos, las amenazas que hoy en día nosotros tenemos. Mira, el decir eso es decir que alguien al día de hoy te puede garantizar que no te vas a morir. Yo creo que con eso, ¿verdad? Estoy respondiendo la pregunta, pero para entrar en detalle, eh, ciertamente ISO 27001, implementar esos controles, sí reduce la probabilidad de que te ocurra alguna incidencia, sí te ayuda a tener un proceso de gestión y un proceso de respuesta a incidente mucho más efectivo. Es decir, ocurrió un ransomware, si va, si ocurre, porque puede ocurrir, vuelvo y repito, te da las herramientas para tú poder recuperarte en menos tiempos. Hemos escuchado de casos de bancos, por ejemplo, que son infectados por un ransomware y al final duran meses para poder recuperarse en su totalidad. Sin embargo, en una experiencia muy cerca, luego de certificarnos en 27001 en un lugar, 2 meses después ocurrió un ransomware y infectó el 95% de los servidores, el 90% de los servidores. Y dirías, pero ¿cómo ocurrió eso? Bueno, como todo en la vida, como acabo de decir, lo único que tenemos garantizado es la muerte. Entonces, asimismo, ocurrió, pero esa 27001 recién implementada, que no tenía la mayor madurez posible, le permitió a esa entidad recuperarse en menos de una semana, que diríamos que es un tiempo récord. Sí, eh, eso es correcto. Y quizás acotando un poquito ahí, Anthony, pudiéramos decir que todas actividades tienen sus riesgos. La única forma de, digámoslo así, de eliminar completamente al 0% la probabilidad de que un riesgo se materialice es dejando de realizar las actividades. Y como nosotros tenemos una organización que nosotros queremos echarla para adelante, digámoslo así, debemos de tener bien claro cuáles son los riesgos y cuáles son los controles mitigantes a estos riesgos. En esto es que realmente está el verdadero valor de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Anthony, ya para última pregunta, ¿cómo se miden, digámoslo así, cómo hizo, miden y evalúa la eficacia y la eficacia de estos controles implementados? Mira, existen varias formas. Se puede medir con auditorías internas, ¿verdad? El proceso de auditoría interna sería un proceso de verificación de todos esos controles y evidentemente esa auditoría documentarla y estipular o emitir las acciones correctivas que correspondan, si corresponden. A veces no tenemos, a veces tenemos, o no conformidades. Y también otra forma sería con las auditorías externas. Las auditorías externas son auditorías un poco más exhaustivas. Las internas son las más exhaustivas, pero las externas son las que te pueden quitar la certificación, ¿verdad? Entonces, estos dos mecanismos, ¿verdad? Esas auditorías serían la forma de verificar básicamente la eficacia del sistema y en adición a eso, en las revisiones por la dirección. Es decir, si en la revisión por la dirección
tenemos un punto a mejorar, es decir, o se determina, mira, los sistemas no están dando abasto porque los sistemas están muy lentos, eso podría ser una oportunidad de mejora donde se le pueda hacer un upgrade, claro. Adicional a esto, en esa misma revisión por la dirección, podríamos tener un proceso formal lo tiene la misma ISO 27001, llamado la gestión de la capacidad. Es un poquito amplio el tema, pero la gestión de la capacidad es determinar los recursos usados actualmente y proyectar la capacidad futura necesaria a utilizar. Entonces, con ese mismo proceso, ¿verdad? Incluido la 27001, podríamos decirle, mire, en 6 meses este servidor ya no da abasto porque va a estar utilizando el 90% de la memoria o el 90% del disco. Y eso sería un ejemplo bien sencillo de cómo evaluar esa efectividad, cómo evaluar esa disponibilidad, esa integridad y esa confidencialidad de la información en términos generales utilizando la 27001. O sea que la eficacia de un sistema, de cualquiera, es un tema de cuestión de mejora continua. Es un tema al tiempo. Debe de haber una mejora Correcto. continua, debe de estar siempre evaluándose, a ver dónde están las oportunidades de mejoras y obviamente implementarlas y esas debilidades encontradas en algún momento convertirlo en fortaleza. Excelente, señor. El día Correcto. de hoy hemos tenido una charla sumamente interesante con el ingeniero Anthony Cruz, un gran profesional, amigo mío personal, lo estimo mucho. Y nada, despídete del público en un Claro, minutito. claro. Claro que sí, muchas gracias nuevamente, Ovalle, ¿verdad? Y a este programa Diario de un Hacker, donde esperemos que el mensaje, ¿verdad? Y la importancia de este tipo de temas haya llegado al público objetivo. Nuevamente, gracias, Ovalle, a todo el equipo que está detrás de cámara, como dicen. Excelente. Para contacto, ahí tienen su Instagram. Bien, señores, gracias a todos ustedes por la permanencia, por la sintonía aquí a Diario de un Hacker. Y para mí ha sido todo un placer entregarle un nuevo episodio. Hasta la próxima. Le prometo que el próximo vendrá muy bueno también. Bendiciones.